Bien, buenos días. El tema de nuestro equipo exponer fue sobre el tema de malaria y posteriormente en mi equipo deriva lo que son dos diapositivas. En una representamos lo que es las causas de la malaria, las características. Abarcamos desde quién lo causa, las características, las causas, signos y síntomas, el diagnóstico y el tratamiento que conlleva esta enfermedad. En la segunda diapositiva vamos a poder observar que presentamos lo que son otros métodos de transmisión o la forma en que se puede derivar aparte de, bueno, como lo que comúnmente se conoce como la infección de picadura de mosquito persona, huésped vector a huésped o huésped a vector. Bien, vamos a iniciar con la primera diapositiva que sería lo que es la definición de la malaria, conocida también como paludismo o terciana. La malaria es una parasitosis febril aguda ocasionada por parásitos pertenecientes al género. La malaria o paludismo es la infección parasitaria más importante del mundo y está entre es la infección parasitaria más importante del mundo. Me dice esto porque me dice que comúnmente la zona más afectada es la zona de África y bueno, los lugares endémicos donde comúnmente se conoce que pues, puede existir en todo caso el desarrollo de estos animales, y está entre los mayores retos de salud y desarrollo de los países pobres. Más de un tercio de la población del mundo, cerca de 2 billones de personas, viven en áreas endémicas de malaria. Los países de África tropical, como hacía mención, sufren más del 90% de la afección del total de casos y de mortalidad. La resistencia de Plasmodium falciparum y más recientemente del Plasmodium vivax a los antimaláricos ha complicado la profilaxis y el tratamiento. Las especies Plasmodium son parásitos responsables de la malaria y posteriormente podemos derivar que de las especies Plasmodium existen 4 especies de parásitos que pueden infectar al ser humano. Entre ellas encontramos lo que son la Plasmodium falciparum, la Plasmodium vivax, la Plasmodium oval y, este, y Plasmodium malaria. Las primeras dos que hacía la mención, que sería las primeras dos serían la Plasmodium falciparum y la Plasmodium vivax, son responsables de la mayoría de casos a nivel mundial. De hecho, el Plasmodium falciparum es el responsable de la malaria severa. Y el Plasmodium vivax y Plasmodium oval representan una etapa parasitaria latente en hígado, los llamados hipnozoitos, los cuales se pueden reactivar y causar malaria severa meses a años luego de la transmisión. La malaria se transmite a través de la picadura de una hembra del mosquito del género Anopheles, infectada con las formas de Plasmodium infectantes, para el hombre esporocitos. También se transmite de la madre al feto, esto sería a través de la placenta y por transfusión sanguínea. Los signos y síntomas referidos a la malaria: el paroxismo palúdico es un cuadro propio de la malaria que después de un pódromo de varias horas se presenta típicamente en 3 fases, que sería frío o escalofríos o elevación de la temperatura y sudoración. La forma más grave es producida por el Plasmodium falciparum, terciana maligna en todo caso, la cual se caracteriza por fiebre, escalofríos, cefalea, sudoración, vómitos, hepatomegalia, palidez, ictericia y alteración del sensorio. Aquí estaríamos hablando de lo que ya sería hipotensión, hipertensión, elevación alta de la temperatura. La malaria cerebral puede causar también convulsiones, coma, insuficiencia renal aguda, anemia severa y un edema pulmonar en todo caso. Son también complicaciones del paludismo por Plasmodium falciparum. La ruptura del vaso es una complicación que se ha reportado en algunos casos de malaria por Plasmodium vivax. El periodo de incubación de la malaria, bueno, en la mayoría de los casos varía de 7 a 30 días. Los periodos más cortos son observados con Plasmodium falciparum y los más largos con Plasmodium malaria. Con Plasmodium vivax este periodo puede retrasarse por varios meses. Sin embargo, la mayoría de las infecciones serán sintomáticas dentro del primer año posterior a la picadura, sin importar a la especie. En todo caso, ¿a qué me refiero con esto? Que pues posteriormente, dentro de los primeros días de la infección, dentro del cuadro de la malaria, podemos derivar a que, o lo podemos confundir con otra clase de infecciones, porque como bien dice, no nos da o no nos asemeja signos o síntomas que determinen que es malaria. Bien sea puede ser confundido con una gripe, con otro tipo de enfermedades infecciosas. Bueno,
Dentro de la malaria lo vamos a clasificar en dos y lo vamos a dividir en dos: la malaria no complicada y la malaria complicada. La no complicada es el clásico pero raramente observado ataque de malaria durante 6 a 10 horas. Consiste en tres etapas que se caracteriza por fría, caracterizada en la malaria no complicada por escalofríos, y la caliente manifestada por fiebre, cefalea, vómitos, convulsiones en niños pequeños, que abarcaríamos niños de 5 a 10 años, y la diaforética, caracterizada por sudoración, retorno a la temperatura corporal y cansancio, que la persona se encuentre en un estado de agotamiento, que esté demasiado cansada. Y la malaria severa. ¿Qué ocurre cuando las infecciones del Plasmodium falciparum son complicaciones por fallas serias u órganos o anormalidades sanguíneas o metabólicas? Posteriormente también, bueno, un ejemplo sería, en la práctica clínica, cualquier paciente con sospecha de malaria que demuestre ya sea postración, deterioro del estado de conciencia, convulsiones, manifestaciones de shock, disminución del gasto urinario, distrés respiratorio, toda aquella infección que pueda presentar dentro de su sistema respiratorio, o sangrado normal, debe ser tratado como un paciente de emergencia porque nos está presentando signos o un cuadro complicado de malaria severa que requiere de atención inmediata y de constante valoración. Bien, nos encontramos también con el diagnóstico de la malaria. Dentro del diagnóstico nos vamos a encontrar con el diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico clínico y posteriormente otros derivados. El de laboratorio es un examen de muestras de sangre periférica en la realización del frotis y de la gota gruesa, gota de sangre. La gota gruesa nos permite analizar una mayor cantidad de sangre, facilitando la detección de parasitemias bajas. El diagnóstico clínico, basado en los síntomas del paciente y en los hallazgos físicos. Los primeros síntomas de la malaria son frecuentemente inespecíficos, como hacía mención, y encontrados en otras enfermedades. Al igual que los hallazgos físicos, por lo general el diagnóstico debe confirmarse por pruebas de laboratorio, y posteriormente encontramos lo que son diagnósticos de laboratorio, que vamos a encontrar lo que es una microscopía, es la técnica para el diagnóstico de laboratorio de la malaria. Se hace a través de gota gruesa y extendido de sangre periférica, teñidos con colorantes derivados de lo que se le conoce como Romanowski, Giemsa, Wright, Leisham y Fayol. Y la detección de antígenos, la técnica de inmunocromatografía rápida, que permite obtener resultados en 2 a 10 minutos. En todo caso, la detección de antígenos se caracteriza por ser una prueba rápida. Y bueno, están basadas en la detección de proteína 2 rica en histidina del Plasmodium falciparum. Su principal desventaja es su costo alto de la prueba y su imposibilidad para cuantificar la densidad de la infección. Pues que en todo caso este tratamiento sería un poco caro, demasiado caro, pero que también no verificaría bien la densidad de la infección, o sea, no podría dar un resultado al 100%. Y la detección molecular, que pues sería la detección de los ácidos nucleicos del parásito, puede ser utilizado detectando la reacción en cadena de las polimerasas. La serología permite detectar anticuerpos contra los parásitos. Las pruebas más usadas son inmunofluorescencia indirecta, y los exámenes complementarios de laboratorio se realizan para conocer el estado del paciente y sus complicaciones. En el tratamiento para la malaria, ya sea complicado o no complicados, podríamos encontrar lo que son para el no complicado, la cloroquina, que comúnmente se conoce, la primaquina, y para la malaria, paludismo no complicado, podríamos encontrar lo que es sulfato de quinina, la, también vamos a encontrar lo que es la doxiciclina y la clindamicina. Cada uno de estos fármacos va a ir dependiendo de la receta o de la atención que dé el médico. O sea, no puedo dar en sí un gramo exacto, puedo derivar cuántos días se puede tomar porque posteriormente varía de cada persona o en el estado que se encuentre cada persona, ya que pues posteriormente le pueden recetar 20 miligramos cada 7 días, o posteriormente puede ser diferente. En la segunda diapositiva representamos lo que, como hacía mención, la representamos en forma de pescado, que aquí representamos o nos enfocamos en los otros diferentes métodos de transmisión
bueno, lo que intentamos aquí es separar un poco de lo que es comúnmente la picadura del mosquito y poder representar también lo que es los otros métodos de transmisión. En todo caso encontraremos lo que son agujas utilizadas. Bien, en este caso sería bueno, personal de enfermería que atiende a una persona infectada con malaria. Utiliza ciertos materiales, entre ellos jeringas. Bien, y bueno, se tiende a atender a otro tipo de pacientes que pues posteriormente no puede haberse estado infectado, no tiene malaria, y lo puede infectar realizando la misma punción con la aguja que utilizó con el otro paciente, puede infectarlo. También encontramos lo que es la transfusión sanguínea, que en todo caso es derivado de cuando se realiza una donación de sangre. Posteriormente se puede correr el riesgo de infectar a la persona también. Por lo general no debe ocurrir esto, ya que al momento de realizar una transfusión sanguínea se supone que se debe estudiar el tipo de sangre y que la persona no tenga ninguna enfermedad también. Pero pues puede ocurrir en todo caso que sea una transfusión sanguínea rápida, del cual la persona dependa de su vida del tipo de sangre, y pues no tienda el tiempo a poder estudiar derivadamente el tipo de sangre que la persona posee. La transmisión vertical, que como hacía mención, es durante el embarazo de madre a hijo, que sería de la placenta. Y la transmisión vectorial, esta es en sí una producida por el mosquito, es la picadura del mosquito hacia la persona, y posteriormente tiende a derivarse lo que es la enfermedad, el periodo de incubación de la malaria, y pues posteriormente a que la persona represente un cuadro de enfermedad, bien sea uno no tan severo o uno muy complicado. Y transmisión a la otra persona, este sería de ejemplo, cuando una persona tiene malaria y bueno, posteriormente llega un mosquito, anófeles como comúnmente se le conoce, pica a esta persona y posteriormente tiende a ir a picar a otra persona, va a contagiarlo, va a ser un contagio de uno a otro, o sea, no va a ser por el mosquito en sí, sino que va a ser bueno, en este sería por la persona que ya estaba infectada y el mosquito nada más lo transmitió hacia la otra persona. Puedo hacer referencia también que el mosquito en todo caso no es el agente causante de la malaria, más bien sería un vector transmitiente del parásito que puede afectar a la persona. Y pues el torrente sanguíneo, bueno, esto es, me hace mención de que esto es cuando los parásitos maduran y ya han afectado demasiado el hígado, abandonan el hígado e infectan lo que es el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos. Y en el hígado, la transmisión en el hígado, se desplazan hasta el hígado, donde algunos tipos de parásitos pueden mantenerse inactivos hasta un año. ¿A qué me refiero con esto? Que pues posteriormente donde se sitúan este tipo de parásitos puede ser en el hígado, y que pues puede tardar un año para que estos puedan dar una reacción activa o representar los signos y síntomas que lo asemejen a la enfermedad. Como bien hacía mención, esta enfermedad puede ser confundida con otro tipo de enfermedades. Pues posteriormente puede dar signos y síntomas primarios a lo que sería una gripa, una tos, una infección de las vías respiratorias. Y bueno, también vamos a encontrar lo que es la transmisión de parásitos, que pues sería cuando también te puedes transmitir también te puede transmitir el parásito de la malaria. Y bien, las zonas endémicas que pues representan con mayor afección dentro de esto sería, bueno, en todo caso lo que es las zonas, tanto las zonas de África donde comúnmente se escuchan, bueno, que ocurre este tipo de afecciones, y pues por ser derivado un país con baja economía, con insuficiencia de higiene, y pues posteriormente una zona subtropical donde se puede encontrar demasiada agua, o lugares que determinen o sean factores importantes para que este tipo de parásitos se puedan desarrollar. Bueno, también vamos a encontrar que esta enfermedad es una de las enfermedades más mortales que podemos encontrar, ya que en su caso se llegan a complicar y pueden ser consideradas severas. Bien, eso sería todo.